Continuamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Hasta ahora hemos visto que nosotros en nuestro estado caído no podemos satisfacer la ira de Dios por nosotros mismos. Vemos que nuestro estado pecaminoso, aunque no fuimos hechos pecaminosos en el comienzo, aunque Dios nos hizo santos y buenos, nosotros nos rebelamos y a este lado de la caída, todos por causa del pecado, estamos alejados de Dios, estamos separados justamente y merecemos el castigo divino en nuestro estado. No es algo que podamos escapar, no es algo que podamos por nosotros mismos librarnos de. Y todo lo que hemos venido hablando en estas primeras 13 preguntas es, y entonces ahora, ¿cuál es la salida? Porque estamos en un estado donde nosotros mismos no podemos salvarnos. Y la pregunta 14 entonces nos dice, ¿se hallará en alguna parte una mera criatura capaz de satisfacer por nosotros? Ya vemos que la ira de Dios es algo real, que nuestro pecado es algo real, que nuestro estado de corrupción no puede acercarse a Dios. Y nosotros no podemos pagar por nosotros mismos, tampoco podemos pagar por el de alguien más. Y la pregunta es, ¿alguien más en la creación será capaz de satisfacer por nosotros? Y la respuesta es no. Primero, porque Dios no castiga en otra criatura la culpa del cual el hombre es responsable. Y segundo, porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Y acá es donde uno empieza a decir, entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque nosotros mismos no podemos, por nuestras buenas obras no podemos, y alguien más no puede. Y no solo alguien más no puede, ninguna otra criatura. ¿Por qué? Porque Dios no castiga en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Y eso es lo primero que vamos a mirar. Dios es justo, ¿sí? Y Él no va a castigar en primer lugar a alguien por lo que yo soy responsable. Él no elimina mi responsabilidad simplemente porque lo puede castigar en alguien más. Y esto lo vemos en Jeremías 31, 29 al 30. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Y este dicho es algo que decían las personas, en los judíos en esa época, bueno, los israelitas del reino del sur, porque decían, lo que estamos viviendo es culpa de lo que nuestros papás hicieron, ¿sí? Nosotros estamos sufriendo es por lo que ellos hicieron. Lo que nos dice, y lo que es verdad desde siempre, es, Dios no castiga a alguien por la culpa de alguien más, ¿sí? Dios no es un Dios injusto que porque alguien hizo algo malo entonces toda su familia va a sufrir. No hay maldiciones generacionales en la Biblia, no hay culpa heredada y tampoco hay culpa mía impuesta en alguien más, ¿sí? Ni en otro ser humano, ni en mi propia familia, ni yo mismo, ¿sí? Yo soy responsable de lo mío y cada persona es responsable de su propia iniquidad. Ezequiel 18, 19 al 20 nos dice, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas del padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y lo puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, al malvado se le pagará con maldad. Y ahí está claro. Lo mismo que nos dice Jeremías lo repite Ezequiel después. Tanto en medio del exilio, como fuera del exilio, como antes del exilio, la realidad es la misma. Cada uno es responsable por sus propias obras, cada uno es responsable por su propia vida, cada uno es responsable por su propia justicia y por su propia iniquidad, por su propia maldad. Lo que hemos visto, tristemente, es que todos somos malos. Entonces la pregunta es, ¿por qué al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad si todos somos malvados?
El Señor dijo entonces a la serpiente, a la mujer le dijo y al hombre le dijo, ¿no? Entonces, cuando vamos incluso a la caída, cuando vamos al hecho que comenzó toda esta historia de redención, el hecho que dejó que el pecado entrara al mundo, nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que a la serpiente no se le echa la culpa a la mujer no se le echa la culpa a la serpiente, al hombre no se le echa la culpa a la mujer. Cada uno tiene que pagar por su propia iniquidad. Sí, la serpiente finalmente tiene que pagar en últimas, y la promesa de redención está relacionado con el pecado mismo de la serpiente, no tanto con el de la mujer y el del hombre. A la mujer le dijo y al hombre le dijo. Entonces cada uno sufre consecuencias por su propio pecado. Dios no culpa a la mujer por lo que el hombre hizo, ni al hombre por lo que la mujer hizo. A cada uno le da una sentencia, y muy interesantemente diría yo, les dio mucho menos de lo que merecían. Y es donde vemos un poco la gracia y la misericordia de Dios con el hombre, incluso después de la caída. El hombre, siendo el más responsable de todos, el que sufre más en lo que es la humanidad, la mujer tiene unas consecuencias particulares para ella, y pues la serpiente, por su pecado, es condenada y anunciada su derrota para siempre. Lo segundo entonces es porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que Dios en su justicia no castiga en otra criatura la culpa de la cual cada persona, cada hombre, cada ser es responsable. Y en segundo, porque incluso si en su misericordia o en su gracia alguien pudiera ofrecerse para ser castigado por la culpa de alguien más, una mera criatura, un ser creado, es incapaz de soportar la ira eterna de Dios, porque la ira de Dios es eterna contra el pecado, y solo un ser eterno e infinito puede cargar esa ira. Los seres finitos debemos lidiar con ella para siempre, eternamente. Y todos los seres creados, todas las meras criaturas, tanto angelicales como terrenales, somos finitas. Y no podemos cargar con lo eterno y lo infinito. Nahum dice: el Señor de la venganza, Señor de la ira, el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes de Basán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él requebrajan las rocas. Entonces acá vemos un atributo de Dios que muchas veces es completamente negado o es mencionado poquito ahí como algo minúsculo e insignificante, pero que es muy real. Y es que aunque el Señor es lento para la ira, como nos dice el tercer párrafo, eso no significa que no tenga ira, ¿sí? Que Él restringe su ira y es paciente, no significa que su ira es inexistente. Y todo lo que nos describe ahí, cosas que nosotros nos asustan, como el huracán, la tormenta, como grandes tormentas, como los montes temblando, como el verdor completamente marchitado después de una guerra, las montañas temblando, las colinas desmoronándose, la tierra entera, el mundo, el planeta y todo lo que en él habita tiembla ante su ira. Esa es la realidad de la ira de Dios. No es algo chiquito, no es algo que simplemente, como Sodoma y Gomorra, que caiga fuego del cielo y ya, fin de la historia. Ese es el fin de su ira. No, su ira continúa. Es solo simplemente una pequeña demostración de su ira, porque una transgresión eterna contra Dios merece
contra el Dios eterno merece un castigo eterno. ¿Quién puede resistir el ardor de su ira? La respuesta es ningún ser creado. Nadie puede resistir el ardor de su ira. Si tú, Señor, tomarás en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? Algo que ya hemos visto y que continúa siendo el tema. ¿Quién entonces puede librarse de la ira? ¿Quién puede ser declarado inocente? Y la respuesta ya la tenemos y la hemos visto a lo largo del catecismo hasta ahora. Desafortunadamente ninguno. Desafortunadamente no podemos redimirnos a nosotros. Y una mera criatura tampoco puede salvarnos. Apocalipsis nos dice: también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y aunque hay diferentes posiciones respecto a lo que este rollo es, lo que Jesús hace, lo que el Cordero hace, solo lo puede hacer Él. Nadie más puede lograr la redención, nadie más puede cumplir el plan de Dios, nadie más puede traer el nuevo pacto a colación. Ni en el cielo. Cuando a veces pensamos en mera criatura, pensamos simplemente en seres terrestres, pero la realidad es que ni un ángel, ni un arcángel, ni el más poderoso de los ángeles, ni el más brillante y santo de los ángeles puede pagar por la ira de Dios por un solo ser humano. Ni en la tierra ni debajo de la tierra, ni los muertos pueden interceder por nosotros, ni los santos, ni la gente que todavía está en la tierra, y en el cielo tampoco. Nadie es capaz de abrir el libro y los sellos y examinar su contenido. Esa es la realidad, y por eso vemos que después de esto Juan llora. Y todo esto ya lo he examinado en mi curso de Apocalipsis, que está también en este canal. Pero esto es impresionante. No hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni el teólogo más profundo, ni el santo más santo, ni Pablo, ni Pedro, ni los 12 apóstoles, ni Esteban, ni un ángel, ni un poder. Nadie en este mundo puede cargar la ira de Dios por mí. Y esta pregunta entonces nos deja con este mal sabor de entonces ¿dónde hay esperanza? Porque todo parece estar desesperanzado. Fuimos hechos buenos, nos rebelamos y en nuestra rebeldía seguimos siendo enemigos de Dios por naturaleza. Odiamos a Dios por naturaleza. No podemos librarnos nosotros de esta carga. Una mera criatura no puede con nosotros. Y pensamos entonces en la pregunta 1, ¿no? ¿Cuál entonces es nuestro consuelo en la vida y en la muerte? Pareciera que no hay. Pareciera que la vida es una carga sin fin y no vale la pena vivirla. Que no importa lo que haga, no voy a lograr nada. Que no soy bueno y nunca lo seré, no importa que tanto me esfuerce. Que este Dios que me hizo y que supuestamente me ama me tiene en este estado. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Realmente hay un consuelo? Porque todo esto solo apunta a oscuridad. Y acá es donde vamos a ver en las siguientes preguntas del catecismo esta respuesta que nos muestra en medio de nuestro estado desesperanzador la grandeza de Dios y la esperanza eterna que tenemos, no de nosotros, sino solo en Él.